Hola, bienvenidos al podcast número 18 de Sentido Común, el programa de Radio Cincuentopía. De Sentido Común, un podcast mediante el que proponemos una reflexión en torno a aquellos temas que más preocupan a quienes ya hemos cumplido los 50 años y que afectan a la sociedad en su conjunto. Para ello, dialogamos con otras organizaciones, con corporaciones, con diferentes colectivos y con personas de diversa condición. Porque existen voces variadas que, al igual que ocurre con la Asociación Cincuentopía, hoy en día propugnan un cambio en la sociedad. Una transformación social que no vendrá sola y que pretendemos alcanzar entre todos, aportando diferentes ideas y reflexiones, cada uno desde su conocimiento y experiencia. Queremos así contribuir a crear una sociedad más justa que integre a todos los seres humanos, independientemente de su condición, edad, estado o procedencia. En definitiva, aspiramos a proporcionar un conjunto de claves para aprender a envejecer mejor. Porque, como nos gusta decir siempre en Cincuentopía, la vida comienza a los 50. Y porque cada vez somos más y tenemos mucho que decir y que aportar. De Sentido Común, un programa elaborado por el equipo de Viva Voz para Cincuentopía. Cada semana, en De Sentido Común, abordamos un tema que nos permite reflexionar sobre las distintas transformaciones que suceden en la sociedad y que nos afectan a todos en general y de manera particular a quienes ya hemos cumplido los 50 años. En esta ocasión tenemos con nosotros a la doctora Dolores Bedmar Cruz, habitual colaboradora de la Asociación Cincuentopía. La doctora Bedmar cuenta con una trayectoria de más de 3 décadas en el ámbito sanitario y es una gran especialista en todo lo que tiene que ver con la temática del dolor. En la charla que mantenemos, Dolores Bedmar se centra en los conceptos de cefalea y migraña, actualmente padecidos por un número muy significativo de personas y a los que no siempre se les presta la debida atención. La doctora diferencia ambas nociones y proporciona algunas claves para su mejor conocimiento y su posible tratamiento. De nuevo estamos con nuestra doctora de cabecera, la doctora Bedmar, especialista en el tratamiento del dolor, porque, bueno, ya sabemos que cuando te levantas por la mañana y no te duele algo a estas edades, es que no estás vivo. Y hoy nos vamos a ocupar de un dolor que, para suerte o desgracia de muchos de nosotros, es uno de los dolores que tiene una prevalencia más alta. Se trata de las cefaleas y lo primero que le vamos a preguntar a la doctora, además de saludarla, es que nos cuente qué es la cefalea. Bueno, pues cefalea, así tal cual, es dolor de cabeza, no es más. Es un síntoma, ¿vale?, a veces de una enfermedad secundaria o es una enfermedad en sí misma. De hecho, se distinguen las cefaleas primarias, que son enfermedades en sí mismas, que hay que estudiar y tratar como tal, y cefalea o dolor de cabeza secundario, en el que habría que buscar otra causa que está provocando la cefalea y, por lo tanto, tratar esa causa, no solo el dolor de cabeza, ¿no? Hay estudios epidemiológicos extensos y abundantes y la prevalencia es bastante alta, aunque variable, dependiendo, pero bueno, en general, en los últimos estudios europeos se estima que afecta al 51% de la población en Europa, dando un 14% para la migraña y un 4% para las cefaleas crónicas, que son las más abundantes, ¿no?, y de las que vamos a hablar solo, porque si no sería inacabable, siendo una cefalea crónica aquella que afecta a la persona más de 15 días al mes, ¿vale? Es más frecuente en las mujeres, ¿vale? Normalmente se supone que es hasta un 10% más frecuente, aunque en algunos países hablan de la mitad, o sea, de más de la mitad en las mujeres.
y afectan más frecuentemente a la edad media de la vida, entre los 25 y los 59 años, ¿vale? Y esa es la prevalencia en Europa, ¿no? Hay las migrañas que son, digamos, las más incómodas, digamos, ¿no? Las hay con aura y las hay sin aura, que son las más frecuentes, son con aura, que ese aura es una alteración visual normalmente que nos avisa de que va a venir el dolor de cabeza, ¿vale? Esas son hasta el 9%. Y luego la cefalea tensional, que puede ser episódica, la más frecuente, gracias a Dios, que es del 63%, o que puede ser crónica, y esa es menos frecuente. Entonces, centramos la conversación en las dos cefaleas primarias, que por los datos que nos estás suministrando son las más estudiadas. Bueno, yo diría que son las más frecuentes. Las más frecuentes. Entonces tenemos por un lado la migraña o la jaqueca, Ajá. y por otro lado la cefalea tensional. Vamos a por la migraña o la jaqueca. Vale, pues la migraña o jaqueca puede ser episódica, ¿vale? Y en muchos casos, que es el 3% de las migrañas son episódicas, y luego en muchos casos evolucionan a migrañas crónicas, ¿vale? ¿Y qué es una migraña crónica? Pues es aquella migraña que aparece dolor de cabeza, o sea, cefalea, al menos 15 días al mes, incluyendo al menos 8 días, ¿no? Mínimo entre 8 y 15 días, en los cuales la cefalea y los síntomas que acompañan a las cefaleas se corresponden con lo que podemos denominar un ataque de migraña, que es un dolor, digamos, vascular, casi, ¿no? Es una cefalea hemicránea que afecta casi siempre al mismo lado, que es como que late, que afecta también te aparece fotofobia, puede irse acompañada de náuseas, etc. Eso sería una crisis de migraña. Y bueno, pues estas crisis de migraña, lo que sí están identificados son factores de riesgo, no la causa fundamental, no sabemos qué es lo que lo causa, pero sí que se conocen factores de riesgo, ¿no? Hay factores que son modificables, factores que no son modificables y otros factores que se llaman comórbidos. Los factores no modificables serían la edad avanzada, tú puedes cambiar la edad que tienes, el ser mujer, que es un factor de riesgo porque es mucho más frecuente, el ser blanco, la raza caucásica también es más frecuente, también afecta a niveles socioeconómicos más bajos, ¿vale? Y pues se habla también de una predisposición genética, ¿no? Para sufrir las migrañas. Hay factores que son modificables, ¿vale? Y esto ahí es donde podemos atacar con la medicina, que son la frecuencia de los ataques, la obesidad, ¿vale? El aumento del índice de masa corporal aumenta la frecuencia y la intensidad de cada crisis de migraña. El abuso de la medicación también se ha implicado en este trastorno, ¿vale? Los trastornos afectivo-emocionales, la roncopatía y el síndrome de apnea del sueño también son factores que agravan o son desencadenantes de la crisis de migraña y son factores que se pueden modificar. Y luego hay factores comórbidos que digamos hacen más graves las crisis y en los que ahí sí que se podría digamos identificar e incluso modificar, ¿no? Por ejemplo, la alodinia cutánea, que es una parte de alodinia, es dolor cuando no tienes que ante estímulos no dolorosos, ¿vale? Y eso parece que se produce por sensibilización periférica, ¿no? Gente que dice que se toca el cuero cabelludo y que le duele. Cuando hay un foramen oval permeable, ¿vale? Que comunica las aurículas, y la presencia de otros procesos dolorosos concomitantes parece que hacen que haya sustancias proinflamatorias y protrombóticas a nivel general y eso aumente la gravedad y la frecuencia de las migrañas, ¿no? En el caso del abuso de la medicación, que hubo mucha discusión en una época, ¿no? Pero sí que es verdad que
se produce muy frecuentemente cuando los pacientes abusan precisamente por la propia cefalea, ¿verdad?, la intensidad, y se va produciendo un círculo vicioso cuando avisan de opiáceos barbitúricos, la cafeína y los triptanes, ¿no?, que son unos fármacos muy específicos de la migraña y que cuando se toman en exceso parece que ayudan a que se cronifique la cefalea, ¿vale? Y en algunos países es muy importante el abuso de medicamentos y puede llegar hasta un 1,7% en las mujeres que más nos interesan a nosotros, que son entre la cuarta y la quinta década de la vida, ¿vale? Y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Y bueno, es una cosa que está en nuestra mano el poder modificar eso, igual que la obesidad o los síntomas de depresión o la ansiedad, ¿vale? Eso en cuanto a lo que es la migraña. Eso es en cuanto a la migraña. La migraña, y con el periodo que estamos atravesando, con el confinamiento, con las preocupaciones que nos está acarreando, está apareciendo unos dolores de cabeza, unas cefaleas que están ocasionadas por el estrés. Es lo que antes nos mencionabas, que se denominaría cefalea tensional. Bueno, no. A ver, una cosa es lo que provoca la cefalea, el dolor de cabeza, y otra cosa es lo que hace que cronifique un dolor de cabeza o que desencadene una migraña, ¿vale? El diagnóstico es complejo, pero, a ver, ahora mismo que estamos sufriendo los confinamientos estos sucesivos, y no solo el confinamiento, sino la incertidumbre de saber si esto va a acabar, si no va a acabar, de tener en la familia o conocidos que han muerto o están enfermos, están solos, no se pueden despedir. Eso afecta mucho a los pacientes, ¿no?, a la gente en general, ¿vale? Entonces sí que se ha relacionado, hay una asociación importante entre la depresión mayor y la migraña, ¿vale? Y esta asociación es importante, no porque la migraña sea la causa de la depresión, ¿no?, que puede ser, sí, la migraña causa muchas alteraciones en la calidad de vida de los pacientes, que es una de las cosas que hay que mirar muy bien, ¿vale? Incluso para el diagnóstico nos viene bien saber cómo la migraña afecta a la calidad de vida del paciente, ¿vale?, que es muy importante. Y luego el riesgo de sufrir depresión mayor en la migraña es muy importante, ¿vale?, cuando ya la migraña está presente. De hecho, se comporta la depresión mayor como un predictor de que la migraña episódica se va a convertir en migraña crónica, ¿vale? Y por el otro lado, el riesgo de padecer una migraña crónica incrementa la gravedad e intensidad de los síntomas depresivos que ya tiene el paciente, ¿vale? O sea que en realidad la depresión mayor no desencadena la cefalea, sino que se considera un riesgo, un factor de riesgo grande para la cronificación de una migraña episódica, ¿vale? De todas maneras, las cefaleas primarias en general, tanto la migraña como la cefalea tensional, son tienen una variabilidad interindividual enorme, ¿vale? Entonces, las diferencias entre las que las sufren son muy, muy, muy significativas, ¿vale? Y pueden oscilar entre, por ejemplo, una cefalea ocasional mínimamente discapacitante hasta crisis repetidas y frecuentes de una intensidad que es que los pacientes están 3 semanas al mes metidos en la cama, ¿vale? Entonces, un problema importante que tienen los pacientes con migraña es la estigmatización, ¿vale? Hay muchos pacientes que llevan esto desde la adolescencia, porque a veces las migrañas empiezan con 15, 25 años. Los 25 años es, digamos, el pico mayor de diagnósticos. Y hay mucha gente que dice, bueno, es que la migraña es solamente un dolor de cabeza, no hay que ponerse tan dramático, ¿no? Y no es verdad. La migraña es una enfermedad neurobiológica, ¿vale? La cefalea no es más que un síntoma de esa enfermedad, ¿vale? Y las personas que la sufren pues, lo pasan fatal, ¿no? ¿Vale? Otro mito importante es que las migrañas las causan
problemas psicológicos del paciente, ¿no? Como el estrés o la depresión, y no es verdad, ¿vale? No es una enfermedad psicológica, ni es una enfermedad neurobiológica que hay que estudiar y tratar. Y luego cada médico, digamos, pues es capaz de diagnosticar y tratar una cefalea, o una migraña, ¿vale? Y no es verdad. La migraña es una de las enfermedades neurológicas peor diagnosticadas y peor tratadas, y muchos médicos es que no se toman en serio las migrañas. Es así. O sea, hay médicos que piensan que los migrañosos es que, a ver, que lo que les pasa es que son vagos, que no se levantan porque son vagos, ¿no? Y tal. Y no. A ver, la Organización Mundial de la Salud considera la migraña como una enfermedad que dificulta gravemente el llevar un ritmo de vida normal y que sin una terapia adecuada pues puede dejar al paciente absolutamente destruido, porque va a perder el trabajo, va a perder sus relaciones sociales y todo eso, pues hay que tenerlos en cuenta. Entonces, si una de las maneras, o sea, si una de las causas es la tensión a la que nos vemos sometidos, las técnicas de relajación comunes como practicar yoga o el mindfulness, que ahora mismo se está extendiendo, está más extendido, la meditación, ese tipo de prácticas puede ayudar, puede ayudar a llevar una higiene frente a la tensión que te generen las cefaleas. Bien, a ver, eso ayuda si realmente tienes una cefalea tensional, es decir, si tienes una cefalea asociada a el estrés, o una cefalea tensional que se asocia normalmente a puntos gatillo, que se llaman puntos gatillo, que son los desencadenantes de ese dolor, que nada tienen que ver con las migrañas, ¿vale? Esto tiene que quedar claro. Por supuesto, todas las técnicas de relajación sirven, pero en una migraña no servirían tanto, ¿vale? Solo servirían si hubiese un componente depresivo que esas técnicas pudieran ayudar. En cambio, en las cefaleas tensionales sí que existen, ¿vale? Existen estos factores, existen estos puntos miofasciales que llamamos, que son musculares y que son desencadenantes del dolor. Y hay técnicas de relajación, no solo en mindfulness, hay una técnica que se llama de biofeedback, que se utiliza mucho en esas cefaleas tensionales, que afecta mucho, por ejemplo, a otras enfermedades generales como la fibromialgia, ¿vale? Entonces, en estos pacientes, el biofeedback consiste en ponerles unos electrodos en la parte de la cabeza que más les duele, que suele corresponder con la zona de tensión muscular. Esto se refleja en una pantalla, la actividad muscular, ¿vale? Y el paciente ve que cuando hace mindfulness o alguna técnica de relajación que le están enseñando, esa actividad muscular de esos electrodos va disminuyendo, y eso ve que funciona porque el nivel de dolor de cabeza disminuye. En ese caso sí que ayuda, ¿vale? Pero no ayuda en todas las cefaleas. Por ejemplo, en las migrañas, por ejemplo, pues no funcionaría, ¿de acuerdo? Porque no sería el tratamiento adecuado, ¿de acuerdo? Sin embargo, en una cefalea tensional funcionaría eso, y no funcionaría, por ejemplo, factores de higiene alimenticia que sí que funcionan en las cefaleas, ¿vale? En las cefaleas hay muchas cosas muchos factores que pueden ayudarnos a controlar el número de episodios de cefalea que tienen los pacientes, ¿no? Por ejemplo, el estrés, el ayuno, ¿vale? El ayuno es un factor de agravamiento
de las migrañas, y ahora mismo que está súper de moda lo del ayuno intermitente, que vaya tela marinera, vamos a acabar con la edad media sin comer porque es bueno. Los cambios atmosféricos son un factor que muchos pacientes te lo describen. Yo cuando va a cambiar el tiempo es que no es que tenga un dolor, es que tengo como un ron en la cabeza, ¿vale? Los factores relacionados con el sueño, dormir bien, llevar unos hábitos higiénicos adecuados en el sueño, irse a dormir pronto, quitarse las pantallas de los móviles y del ordenador mucho antes, dejar de ver la televisión por lo menos 2 horas antes de irse a dormir. Y en las mujeres también se han identificado como factores importantes en la etiopatogenia de las migrañas los cambios hormonales. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Y a veces hay mujeres que tienen 30 años que se ponen fatal la semana antes de que les venga la regla. Y esas mujeres, si realmente eso les afecta mucho en su día a día, se toman un anticonceptivo para regular eso, ¿no? Y no tener esos cambios hormonales y se liberan de sus migrañas. Entonces, lo que hay que hacer es clasificar muy bien y diagnosticar muy bien la cefalea que tiene ese paciente y tratar al paciente, no la cefalea. Has aludido a los hábitos alimenticios. Hay alimentos a los que, bueno, se les cataloga o se les achaca el que te puedan generar una cefalea, como por ejemplo el chocolate. Bueno, en general son los alimentos que tienen taninos, que tiene el chocolate, el vino, y también, por eso se usan también de tratamiento los triptanes, ¿vale? Que son el queso, la tiramina, ¿no? También son sustancias que producen este tipo de reacciones, y es cierto, ¿no? Entonces serían los quesos muy curados, el alcohol, el chocolate, bueno, y luego ya depende también de algunos pacientes, ¿no? Hay gente que la legumbre les sienta fatal y les da dolor de cabeza, pero otros no. Los que sí se han visto han sido eso, las tiraminas, que se asocian con el queso, el chocolate y, bueno, el vino sobre todo por los taninos. Y bueno, y ya para terminar, salvo que quieras añadir algo más que nos ayude a distinguir o a prevenir, los tratamientos médicos, aludías a que hay que curar a la persona o hay que aliviar a la persona, no a la neuralgia. ¿Cuáles son los tratamientos médicos indicados en este caso? ¿Tienen que ser muy personalizados? ¿Está estandarizado? Sí. A ver, hay estándares y hay protocolos, ¿no? Y la Asociación Internacional de Neurología y la española también publica periódicamente, bueno, la última es del 2018, yo creo que no se va a publicar por ahora ninguno más, clasifican las cefaleas y digamos que dictan unos estándares de diagnóstico y de tratamiento, ¿de acuerdo? El problema es que es complejo, ¿vale? La medicina de atención primaria pues tiene muchos pacientes, tiene muchas cosas y muchos pacientes se quedan sin diagnosticar, ¿de acuerdo? Entonces, yo diría que los pacientes deben de vigilarse a sí mismos también, un poco de sentido común. Es normal que uno tenga una cefalea de vez en cuando, incluso puede tener una crisis migrañosa, es decir, pues esto es una migraña, porque es que me late el ojo, no veo bien antes de que me duela la cabeza, tal, pero esto me afecta, me da una vez cada 4 meses. No pasa nada, si te da una vez cada 4 meses, pues te tomas una medicación, te metes en la cama ese día y ya está. Ahora bien, si el paciente tiene una serie de dolores de cabeza que le impiden hacer una vida normal, yo creo que debe ir al médico de atención primaria, consultar
Y si ve que el tratamiento no le convence, pues a ver, no es verdad que todos somos médicos, pero sí es verdad que cada paciente debe también saber que necesita más ayuda. Y el médico de atención primaria le debería derivar a un neurólogo, ¿vale? Para que el neurólogo le oriente, le diagnostique y le dé un tratamiento más eficaz. Además, el paciente debe hacer el tratamiento correctamente. Es decir, si el paciente le dice al médico de atención primaria, oiga, usted es que toma queso 2 veces al día, entonces a lo mejor debería usted no tomar queso, no tomar alcohol, hacer ejercicio, vamos a ver, no tengo claro qué le pasa, entonces el paciente también tiene que colaborar. Pero si una vez hecho esto el paciente sigue con crisis que le afectan a su calidad de vida, pues debe ir a un especialista a que le trate. Esto es así. Sobre todo, diría que eso ya sí que es mandatorio, antes de los 15 años y después de los 65 años, que ya es, digamos, cuando menos frecuentes son las cefaleas y las migrañas, y que se dan más frecuentemente las neuralgias y las cefaleas secundarias, pues es muy importante, ¿vale? Porque una cefalea secundaria es un síntoma de que algo no va bien. Y eso obliga a hacer pues pruebas complementarias como análisis o resonancia magnética o algo para decidir si el paciente tiene una enfermedad que es la que hay que tratar. Que la cefalea no es una cosa, un síntoma distinto, ¿vale? No es como las cefaleas primarias. Y en las cefaleas primarias, pues el neurólogo sí, aparte del montón de medicamentos que hay para determinadas cefaleas, el biofeedback, tratamientos muy concretos, la estimulación eléctrica, transcutánea, en fin, radiofrecuencias, bueno, un montón de cosas que hay, incluso inyecciones de botox en los músculos. Si el neurólogo ve que se necesitarían una serie de tratamientos que ellos no pueden dar, pues los mandaría también a una unidad del dolor que podría hacerle técnicas mínimamente invasivas que podrían también ayudar al tratamiento. Muy bien, pues le hemos dado un repaso al dolor de cabeza, que además siempre identificamos dolor de cabeza con tener un problema, y es verdad que es un problema el tener dolor de cabeza. Eso es. Entonces, tanto monta tanto. Tanto monta tanto. Pues una vez más te damos las gracias y te emplazamos a un nuevo encuentro. Pues una vez más, muchas gracias a vosotros y estaré encantada de volver cuando me digáis. Pues hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias a Lola Bedmar por todas las ideas y reflexiones aportadas durante el transcurso de nuestra conversación. Cada semana en De Sentido Común, un tema para comprender mejor el complejo contexto que nos rodea. Y hasta aquí ha llegado el podcast número 18 de Sentido Común, el programa de Radio 50 Utopía. De Sentido Común, un podcast semanal mediante el que proponemos una reflexión en torno a aquellos asuntos que más preocupan a quienes ya hemos cumplido los 50 años. Nuestro objetivo es abordar las singularidades en distintos ámbitos legales, sanitarios y profesionales que acontecen a este segmento poblacional y que consideramos son de interés para la totalidad de la sociedad. De Sentido Común, el programa de 50 Utopía para todos los que ya hemos cumplido los 50 y pensamos que lo mejor está todavía por llegar. Nos despedimos hasta el martes próximo. De Sentido Común, un programa elaborado por el equipo de Viva Voz para 50 Utopía.